Yo siempre les conté de mi historia de vida. Y yo no la pasé bien, la sufrí. Y aún en el mejor lugar me sentía el peor. Porque todos tenían y yo no tenía. Porque todos podían y yo no podía. Yo fui una persona marcada por la necesidad. Fui una persona marcada por el sufrimiento. Y por muchos años, hasta que me encontré con el Señor, no supe que había un propósito para mí. Yo solo tenía una historia, pero estaba marcado de tal manera que me dolía vivir de esa forma. Hasta que un día supe que Dios tenía un propósito para mí. Y cuando fui detrás del propósito, me liberé de mi destino y encontré la razón de mi vida. Ahora sí sé por qué vivo. Ahora sí sé para qué vivo. Ahora sí sé lo que quiero y lo que no quiero. Ahora sí sé lo que me sirve y lo que no me sirve. Ahora sí sé lo que me conviene y lo que no me conviene. Ahora sí sé lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. Ahora puedo elegir. Vivo feliz. Sé que en Él lo tengo todo. Y mi mañana no está en las manos de un destino fatal. Mi mañana está en las manos de un Dios que me aseguró que voy a terminar bien. Yo te pregunto en esta tarde, ¿vas a vivir siguiendo en función de lo que te toca cada día? ¿O te gustaría entrar en el propósito que Dios tiene para tu vida? Y ser libre de todo lo que cada tanto te condiciona, para entonces en esa libertad vivir definitivamente la vida que te corresponde vivir. Y ya nunca más estar volviendo siempre al mismo lugar, en vez de avanzar todos los días de tu vida hasta llegar a la meta. Estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer. La salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar. Te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré. En libertad siempre viviré. Sí, en ti soy libre, sé exaltado, tu amor no se acaba, tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar, te necesito Dios, eres mi libertad, su luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió, con su mano me rescató. Este mundo terminará, te seguiré hasta el final. Haz en mí, Dios, tu voluntad. Venga tu reino a este lugar. Sí, en ti soy libre, sé exaltado, tu amor no se acaba, tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu
Les saludo a todos en este día y espero que estén disfrutando de aquellas cosas que el Señor es el único que puede darnos a nuestra vida, ¿no? Y una de esas cosas es la paz, el bienestar que interiormente cada uno de nosotros tenemos en el Señor. Y no se olviden a todos los que están participando y que son parte del ministerio, el día de mañana vamos a tener Santa Cena, en la reunión que se va a estar emitiendo a las 19 horas. Y para los que están fuera del país, a las 7 p.m. Muy bien. Hay temas que a veces tienen su particularidad y junto a esta particularidad también tienen sus distintas posturas o posiciones de la gente, ¿no? Sobre los mismos. Y hay uno en manera especial que quiero, con la ayuda de Dios, tratar en esta pequeña reflexión y que ahora precisamente lo vamos a ir abordando de a poco. Pero nos vamos a seguir acompañando en el libro de Zacarías. Allí vamos a seguir viendo, como en el día miércoles también lo hicimos, allí vamos a seguir viendo algunos versículos más en el capítulo número 3 de Zacarías. Y aquí hay algunas cosas de Zacarías que no solamente hoy, sino posiblemente mañana podamos ver también tener otra reflexión sobre este mismo libro. ¿Qué quiero hablar en esta oportunidad? Es sobre el milagro del perdón. El milagro del perdón. Cuando menciono este milagro precisamente, también quiero abordar un tema que genera a veces controversia y distintas opiniones, y es acerca del pecado. Uno puede escuchar distintas posturas al respecto. En primer lugar, el pecado existe, y para algunos es un invento religioso para manipular a las mentes débiles o que quizás no tienen mucha capacidad de análisis intelectual o teológico, y entonces a través de esto se los induce a un determinado modo de creer o a una creencia. Y hay ideas de que son más que nada conceptos religiosos o simbolismos. Entonces uno puede encontrar una variedad de conceptos u opiniones al respecto. Ahora, en primer lugar, si existe el perdón, y aún esto lo practicamos entre nosotros, normalmente, las disculpas, el perdón, y quiere decir que si existe el perdón, es porque también existen las faltas, o los errores, que pueden ser voluntarios o involuntarios. Si existe un ser humano imperfecto, porque lejos estamos de ser perfectos, y todos sabemos y reconocemos que somos imperfectos. Evidentemente, lo imperfecto está sujeto a error. Y el más leve error, decía alguien, en la talla de un diamante, automáticamente le quita el valor que tiene. Y en esta imperfección, que el ser humano mismo puede reconocer, están allí presentes precisamente aquellas cosas que, llegado el momento, a partir del uso o del uso de esas mismas situaciones imperfectas en nuestras vidas,
muchas veces terminamos naturalizando aquello que no es del todo bueno, o que a lo mejor decididamente es malo, como que si fuera algo normal. Ahora, no se puede negar que hay un grado determinado de maldad en la persona. Y esto uno lo va teniendo en cuenta cada día más, ¿verdad? Es como una mancha de petróleo en el agua, que a medida que va avanzando y que va a veces desparramándose todavía en mayor área, va generando dificultades. Y en el medio donde se produce este hecho, no hay otra cosa más que perjuicio y desde ya muerte, ¿no es cierto?, en aquel ecosistema donde puede haber caer o derramarse petróleo y generar una mancha importante. A medida que va avanzando, va dejando sus resultados, y que no son precisamente buenos resultados, sino que va mostrándose en desastres que denominamos desastres ecológicos. Y no se puede negar que la maldad que reside en el ser humano, no importa el tamaño que tenga, pero que sin embargo esto también ha ido creciendo como una mancha en las sociedades y se han dado a conocer, se han mostrado automáticamente sus resultados, y aquel que no los quería o no los veía años atrás, creo que a medida que va pasando el tiempo, esto se vuelve tan visible que es imposible ignorarlo y decir que no existe maldad, cuando en realidad uno ve el resultado de la misma. Puede que no se vea la maldad porque es algo abstracto en algún sentido, pero sus resultados son bien objetivos, bien visibles, que están no solamente a la vista de la gente, sino que la gente misma lo está sufriendo. Entonces, se hace presente de un modo tal que ha infectado en realidad el tejido social, y lo ha hecho de tal manera que aún aquel que cree que no lleva en su vida implícito un grado de maldad, ese también lo sufre. Es como salir a la calle con un vehículo con todo el cuidado para no chocar o no cometer ninguna infracción, pero sin embargo viene otro y te lleva por delante. Entonces, hay una realidad, y en donde, más allá de lo general, cada uno de nosotros sabemos cuáles son aquellos aspectos buenos en nuestra vida, o por lo menos que están llevados a cabo con un pensamiento, con una motivación sana, como también aquellos que funcionan mal en nuestra vida. Todos sabemos nuestras bondades y nuestras maldades. Todos tenemos, como se suele decir, nuestras miserias humanas, que cada tanto, o a la vista de los demás o en el conocimiento íntimo nuestro, salen a la luz, se manifiestan de algún modo. Entonces, uno ve que esto, más allá de las opiniones que puedan haber con respecto al pecado y todas esas cosas, pero sin embargo que esto es una realidad y que está presente en la vida del ser humano, y luego vuelca su resultado en toda la sociedad. Y si hoy en el mundo se está como se está, es resultado precisamente de todo esto. Porque los que pueden ir manejando los determinados elementos que hacen a la vida de este mundo en el cual vivimos, somos los seres humanos, y que volcamos en nuestros actos, en nuestras acciones, en nuestros planes, volcamos la motivación con la cual hacemos lo que hacemos. Y luego entonces el resultado
se produce y tenemos un resultado en el día de hoy, en el mundo entero, tenemos un resultado que no es precisamente el mejor. Y en donde muchos de los ítems que hacen a la vida en las sociedades, no precisamente los ítems buenos, sino aquellos que generan daño en la sociedad, han ido creciendo, han ido ganando espacio, y luego entonces tenemos un sistema de vida, un formato de vida como el que hoy cada uno de nosotros podemos mirar con nuestros ojos y no podemos esquivar, no podemos negar la realidad. Y esto es de tal modo que uno hace años ya viene escuchando que este no es el mundo que uno quisiera dejarle a sus hijos. Quiere decir que no ve que las cosas estén bien. Más allá que con un pensamiento positivo o un grado de bondad en su imaginación diga no, pero vamos mejor, vamos a mejorar, vamos. Pero en el fuero interno y en las conversaciones que luego uno vuelca su sentimiento interior, se escucha decir desde hace años, este no es el mundo que yo quiero para mis hijos. Y esta es la realidad. Ahora, ¿de dónde surge todo esto? Surge precisamente del corazón humano, porque allí es donde se encuentra la fuente de todo lo que son nuestras motivaciones, nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestros actos definitivamente. Allí es donde surgen todas estas cosas y que no son otra cosa que esa parte negativa de nuestra vida que precisamente produce cosas negativas. Y llámele como quiera llamarle, no es bueno, no está bien. Y no creo yo, ni quiero pensar que usted lo va a creer, que Dios esté de acuerdo con eso. Y en algún modo, de alguna manera, se tiene que denominar eso que no está bien, aquello que está mal. Y a eso la Biblia lo denomina pecado. O sea que no es un simbolismo, es una realidad que como tiene un nombre determinado, que puede crear un prurito en nuestro modo de pensar o de vivir o de querer sentirnos liberados en nuestra conciencia, nos resulta un poco antiguo esa palabra. Pero llámelo como lo quiera, llamar usted, el resultado está a la vista. Por otro lado, cuando uno mira a todas esas personas, y nosotros constantemente lo vivimos dentro de los lugares en donde nos congregamos y somos parte de la iglesia, en todo lugar donde haya una persona que ha tenido un encuentro con Dios, un encuentro profundo, verdadero con Dios, sabe lo que significa la dicha de ser perdonado. Sabe lo que significa recibir el perdón de parte de Dios. Porque es como una liberación interna, que no es que genera algo imaginable, sino que genera algo real, absolutamente real. Que cuando alguien pregunta, ¿cómo viviste la experiencia? Uno suele decir, Dios me ha sacado un peso de encima. Me he sentido ahora tan liviano. Dios me ha sacado una mochila de mis espaldas. Y es allí en el momento en donde comienzan a vivir la paz que Dios les da. Y ellos mismos lo van traduciendo de la manera en que pueden traducirlo, decirlo. Pero el encontrarse con Dios, si hay algo con lo que uno se encuentra, es con la dicha del perdón, el milagro del perdón. Y también la recepción interna de esa paz que antes uno se da cuenta que no la tenía.
Esto lo digo por experiencia propia y por tantas personas que he visto pasar y he escuchado por esta experiencia. Uno mira en la historia bíblica y se encuentra con el apóstol Pedro. Él cometió errores y necesitó en algún momento, cuando se sintió acorralado por esos errores que cometió, esa infidelidad, esa falla, de haberse comprometido a algo a boca llena y finalmente encontrarse con que no podía cumplir su palabra y mantener su grado de fidelidad prometida hacia la persona de su Señor. Automáticamente él se siente bajo el peso de ese error, de esa culpa. Y es evidente que necesita ser perdonado por Jesús. Porque cuando pasan los días y luego él se encuentra con Jesús a solas en un momento y allí hablan, y entonces Jesús allí, luego de tener una conversación con él, entonces Pedro, después de ese encuentro, otra vez vuelve a ser parte de todo lo que era el grupo de discípulos del Señor. Otra vez su vida vuelve a retomar las ganas, la fuerza, la libertad, la alegría de poder ser parte de aquellos 12. Necesitaba el perdón. Había cometido un error. Necesitó un encuentro verdadero con Jesús, cara a cara con Él, y también el perdón para otra vez ser restaurado. Uno mira la vida del apóstol Pablo, famoso por sus inicios, no buenos, pero reconocidos por estas partes. Entonces, bajo el nombre de Saulo de Tarso, entonces mataba a los cristianos, perseguía a los cristianos. Y precisamente mientras iba a una comisión de esta junto a soldados, tiene un encuentro con Jesús. Y allí entonces él vive el milagro, la dicha de ser perdonado de todos los males que había hecho, siendo un buen ciudadano, siendo socialmente reconocido en el lugar donde vivía y tenido muy en cuenta, porque si no, ¿a quién se le puede otorgar un grupo de soldados que pertenecían a un estado? No se lo dan a cualquiera. Sin embargo, a él sí le dieron. Ahora, evidentemente había cosas que funcionaban mal en su vida y necesitaban ser perdonadas, necesitaban ser quitadas de su vida. Necesitaba él tener un encuentro con Cristo para que entonces toda su vida, que funcionaba bajo un estado de naturalidad en todo lo que hacía y que sin embargo iba regando muerte a los seguidores de Cristo, entonces ahora, ante el encuentro con Jesús, se da cuenta que no era nada normal lo que hacía y que en realidad eso era parte de una maldad que tenía en su interior a partir de una opinión distinta o de un credo distinto o de una manera distinta de abordar los aspectos religiosos. Porque podemos disentir en las cosas, pero de allí a transformarnos en criminales, creo que hay hay una diferencia muy grande. Hay posturas tan antagónicas que una de ellas no es para nada normal. Sin embargo, para él lo era, hasta que se encuentra con Cristo y allí se da cuenta que esto era parte mala en su vida. Recibe allí el milagro del perdón en su vida y se transforma en lo que nosotros conocemos hoy como el apóstol Pablo. Si uno mira más cercanamente en el tiempo, uno se encuentra con un San Francisco de Asís, que también creo que vivía todo desde un término tan normal, y a pesar de que su corazón era un corazón predispuesto a las cosas de Dios, pero sin embargo era evidente que había cosas que él reconocía
que no las manejaba como debería en su vida. Y yo miraba la vida de él y es como algo así como un Zaqueo más moderno, ya que Zaqueo había hecho una fortuna y él sí sabía cómo había hecho su fortuna. Y cuando se encuentra con Cristo y recibe el milagro del perdón por todas las cosas malas que había llevado a cabo, entonces él dice, estoy dispuesto a repartir mis bienes con los pobres. Y si a alguien he defraudado, o sea, lo que robé a algunos se lo devuelvo 4 veces. Mira el valor que le daba al milagro del perdón en su persona. Porque nadie le había pedido eso. Nadie le había exigido ni lo había obligado a eso. Eso sucedía ahora, después que él volvía a una normalidad que no se había dado cuenta que él había abandonado en algún momento. Para él la normalidad de todos esos años era cobrar impuestos, era aprovecharse de la debilidad del otro, y si podía, como él mismo lo dice, si a alguien le robé, si podía, evidentemente quiere decir que lo hacía. Entonces para él era normal esto. Solo cuando tuvo su encuentro personal con Dios, pudo allí reconocer que había cosas que había hecho mal. De tal modo que él propone dar la mitad de sus bienes a los pobres, y si alguien le robó, está dispuesto a devolverlo en forma cuadruplicada, sin que nadie lo obligue a hacerlo, sin que nadie se lo pida. Evidentemente la naturalidad con la que él vivía, lo que antes hacía, no significaba que estuviera bien. Pero ahora cuando se encuentra con el Señor y disfruta el milagro del perdón, él reconoce que muchas de las cosas que había hecho para conseguir su fortuna estaban hechas mal. O sea, eran parte de la maldad con la cual él había obrado. Aunque evidentemente en su sociedad él se lo veía como una persona distinguida, una persona de bien, que ocupaba un alto cargo. Y uno ve todos estos hechos que son reales, absolutamente reales. Y yo mencionaba que precisamente Francisco de Asís hace algo similar. Se desprende de sus riquezas para vivir una vida dedicada a Dios. Entonces, hay algo que es sumamente evidente. En la vida del ser humano hay un grado de maldad que a veces es naturalizada, como que si eso está bien que sea así, está bien que funcione de esa manera. Algunos hasta se justifican diciendo, bueno, todos hacen lo mismo. Bueno, a ver, ¿qué le ves de malo? Bueno, claro que si se lo compara con algo que está mal, lo malo va a ser igual. Entonces no se va a distinguir. Entre lo malo no se distingue. Es parte de lo normal. Pero sin embargo, el resultado, como yo decía en el primer momento, el resultado está a la vista. Ahora, junto al milagro del perdón, sucede algo que también yo siempre lo he considerado como el mayor milagro de todos los milagros, y es el nuevo nacimiento. Junto al milagro del perdón, cuando uno es perdonado en un encuentro personal, real, con Cristo, y recibe el milagro del perdón, junto a ese milagro también sucede el milagro del nuevo nacimiento. El milagro del nuevo nacimiento es tener la gran oportunidad de empezar de nuevo y vivirlo internamente de tal manera que uno sabe que eso no es un simbolismo ni tampoco es una
es una teoría teológica, sino que es una realidad. Porque la vida cambia. Saulo dejó de ser Saulo y empezó a ser Pablo. Francisco de Asís pasó a ser santo cuando cambió ese aspecto de su vida. Y Zaqueo pasó a ser un discípulo del Señor. Es evidente que el cambio sucede y que la persona comienza a transitar una nueva etapa bajo un nuevo concepto interno de cómo se debe llevar a cabo la vida. Y en todo esto es que Juan, el apóstol Juan, dice en una de sus cartas que aquel que nace de Dios, o que nace de nuevo, dice, ese vence al mundo. O sea, quiere decir que el que no vive este milagro del perdón real y del nuevo nacimiento real, no puede vencer al mundo. Esto es absolutamente claro también. Y uno a veces se encuentra con gente que llega a los caminos de Dios y se hace parte de la iglesia y uno lo ve un tiempo con entusiasmo, con fuerza, con ánimo y hasta a veces empujando a los demás y luego para lograr hacer cosas y luego pasado el tiempo se encuentra ante una persona que estuvo de esa manera y sin embargo por ahí desaparece. Y hasta desaparece no solamente del lugar en donde llevaba a cabo todas estas actividades, sino que hasta desaparece de los caminos del Señor. Y uno dice, ¿pero qué pasó? ¿Por qué esto? Bueno, Juan es muy explícito en esto, muy concreto. El único que puede vencer todo lo que el mundo ofrece, o la manera en que el mundo absorbe a la vida de una persona, de un ser humano, el único que lo puede vencer es el que nace de nuevo. El que ha transitado el milagro del perdón y por lo tanto el milagro de haber nacido de nuevo en Dios. Es el único que lo puede vencer. ¿Por qué? Porque sin Dios no tiene las fuerzas para poder despegar de toda la atracción que genera el sistema del mundo, en donde el ofrecimiento es tan vasto y en donde todo resulta tan fácil y tan libre o liberal de llevarse a cabo, que todo termina siendo normalizado, aún aquello que está mal. Y entonces, para hacer una vida fácil, desde ya, teniendo estas características, es bastante atractiva para el que no nació de nuevo. Es bastante fácil de poder ser llevado en esa corriente y otra vez volver a su estado anterior. Por eso yo mencionaba el milagro del perdón. Y refiriéndome precisamente a lo que quería mencionar aquí en Zacarías, dice en el capítulo 3, una visión en la cual vio Zacarías, me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y a Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos
y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están, te daré lugar. A ver, no era una persona más del montón. Josué en ese momento estaba siendo alguien que era parte del sacerdocio y que necesitaba fundamentalmente, en primer lugar, el perdón, el perdón de parte de Dios. El hecho de poder transitar esta situación en un cara a cara con Dios, para que entonces Dios le diera a él la capacidad de vida para ejercer un sacerdocio como correspondía. Y uno ve aquí en esta lectura que es evidente que había muchas cosas que estaban mal en la vida de Josué, este sacerdote. Porque había alguien que estaba acusándolo allí y que tenía con qué acusarlo. Y este era precisamente el enemigo de su alma, y de tu alma, y de la mía, Satanás. Dice que estaba allí acusándolo de todas las cosas que había hecho mal, y que él las sabía. Y entonces las traía ahí al presente para que Josué no pueda lograr la remisión de su pecado o de sus faltas, y por lo tanto el perdón y la capacidad para ser un sacerdote como correspondía. Y entonces lo acusaba allí. Y es donde interviene Dios y lo reprende allí a este personaje, anulando sus acusaciones, no aceptando sus acusaciones. Porque había algo allí que estaba sucediendo. Dios había elegido la vida de Josué para darle la gran oportunidad de que viva el milagro del perdón. Que fuera libre de todos sus pecados, de sus faltas, de sus errores cometidos, para que entonces comenzara una nueva vida y ya sirviendo a Dios como debía ser. Entonces allí es donde uno ve que la elección de Dios sobre la vida de una persona es tan fuerte, es tan preciosa y tan llena de amor, que Él actúa personalmente aún ante las peores situaciones que pueda traer esa vida, definitivamente con el propósito de perdonarla y darle la oportunidad de un nuevo nacimiento, de un nuevo empezar, para que ahora sí esta nueva vida pueda transitar los caminos de su existencia como corresponde, que es lo que luego el ángel le dice a Josué. Le dice, mira que te trajimos aquí y vos venías con ropas que eran un desastre, sucias, con olor, que no era otra cosa que el reflejo de la vida vivida. Y le dice, te sacamos esa vida que vos traías y te pusimos ahora ropa nueva, te pusimos una vida nueva. Una vida que vos tenés que cuidarla, que tenés que vivirla como corresponde. Te sacamos el turbante sucio, desgarbado ahí que estaba, que ya no se lo podía ver más en tu cabeza, porque dabas mal parecer, aunque vos no te dabas cuenta. Y muchas veces llevamos todas estas cosas sin darnos cuenta, como que si fuera normal. Y le dice, te pongo ahora un turbante nuevo, una mitra limpia, un turbante sacerdotal nuevo te pongo. Pero ahora te corresponde a vos, en esta nueva vida, bajo este nuevo estado de situación, en donde has sido perdonado, ha sucedido un milagro en tu vida, has nacido de nuevo. Entonces, ahora a vos te corresponde cuidar todas estas cosas. Y entonces el ángel le dice, si vos te comportás como corresponde y haces las cosas conforme
a lo que la palabra de Dios indicaba, entonces yo te daré un lugar dentro de todos estos que están aquí, dentro de los demás sacerdotes. ¿Para qué? Para que tuviera la autoridad necesaria para ministrar en la casa del Señor. Y esto es lo que permite precisamente el milagro del perdón, no solamente el cambio de vida interna, el cambio de vida externa, sino también ese milagro del perdón junto al milagro del nuevo nacimiento. Y si nosotros podemos permanecer y desarrollar una vida perseverante en la búsqueda de lograr aquellas cosas que Dios está esperando de nuestra vida, justamente es lo que nos da la autoridad para poder ministrar todo aquello que hace a la obra del Señor. En los distintos ámbitos en donde nosotros servimos a Dios, o deseamos servir al Señor, o queremos ser parte. Allí es donde viene también aquellos que entran al servicio y luego desaparecen del servicio, que se mantienen o los que no se mantienen. Todo depende de esto, porque para ministrar las cosas de Dios uno tiene que recibir autoridad de parte de Dios. No hay autoridad sin el milagro de un perdón genuino. No hay autoridad sin el milagro de un nuevo nacimiento. Y es allí en donde cuando esto no sucede, es que entonces suceden los retrocesos. Y cada uno de nosotros que pertenecemos al Señor, que un día llegamos a sus pies, debiéramos mantenernos firmes y avanzando cada día, todavía un poco más, ganando no solamente en ese grado de firmeza en el Señor, sino también ganando en paz interior, ganando en alegría del corazón, ganando en vida abundante para poder compartir y también ganando en autoridad, en la autoridad del Espíritu Santo de Dios. Y es lo que necesitamos en las iglesias. Gente con estas características. Gente que haya nacido de nuevo. Gente que haya vivido el milagro del perdón genuino. Y que entonces haya comenzado el desarrollo de una nueva vida en donde avance cada día sin estar volviendo cada rato o cada tanto otra vez de vuelta atrás y empezando de nuevo otra vez cada tanto, sino en un avance continuo en el que cada día Dios va teniendo la posibilidad de añadir a cada una de nuestras vidas entonces todo aquello que Él tiene reservado para cada uno de nosotros. Iglesia del Señor, hermanos en Cristo, necesitamos vivir esta experiencia, mantenernos en la misma y crecer en el Señor. Dios necesita de cada uno de nosotros. Por eso nos llamó un día. Por eso nos hizo transitar el milagro del perdón y del nuevo nacimiento. Porque quiere nuestras vidas en condiciones para que le podamos servir hasta precisamente el propósito más alto que Él tenga con cada uno de nosotros. Que Dios nos ayude en estos tiempos para poder no solamente reflexionar sobre el tema, sino fundamentalmente actuar para lograr que todas estas cosas que Dios preparó para nosotros finalmente sean parte de nuestra vida. Dios te bendiga grandemente en este día. Que la paz del Señor acompañe cada uno de tus pasos y decisiones y que entonces puedas vivir una vida plena en Él. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga paz en ti. Lo que
has hecho en mí, cuán profundo tú me amaste. Sin dudar me escogiste a mí por mi nombre, me llamaste. Aquel que tiene el poder, la gloria sea a Él, la gloria sea a Él. Aquel